Hola y bienvenidos. Listos para otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar una pregunta que genera muchas emociones fuertes en México. Sí, definitivamente. Se trata de si México realmente posee el Golfo de California. Sí, es una pregunta fascinante sin duda. Y aún más porque está tan ligada a la identidad mexicana. Totalmente. Muchos mexicanos creen firmemente que el Golfo Mar de Cortés, como también se le conoce, es territorio 100% mexicano. Incluso algunos de los comentarios en el artículo. El Golfo de California no pertenece a México. Colectivo Pericú lo expresan con mucha pasión, ¿no? Hay gente que se indigna solo de pensar que pudiera no ser así. Claro, es comprensible. El Golfo de California es un lugar icónico para nosotros. Su riqueza natural, su historia, su belleza. Todo eso crea un sentimiento de pertenencia muy, muy profundo. Pero la realidad es más compleja cuando nos adentramos en el derecho internacional y los tratados históricos. Sí, aquí es donde se pone interesante. La propiedad del Golfo no es un asunto sencillo para nada. Involucra tratados internacionales, convenciones de las Naciones Unidas, y ese concepto a veces un poco nebuloso de las aguas internacionales. Exacto. Y para entenderlo tenemos que irnos un poco atrás en la historia. El Golfo de California siempre ha sido un punto estratégico codiciado por varias potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos desde la época colonial española. Y el documento Unión de las Californias Self-Wide.pdf nos da ejemplos bastante curiosos, ¿verdad? La invasión estadounidense de 1847 y la casi anexión de Baja California, los intentos de William Walker de apoderarse de la península Benito Juárez, usando Baja California como moneda de cambio con Estados Unidos. Ah, Incluso la cesión de la bahía de Pichilingue a la Marina estadounidense en 1864. así es. Todo eso nos muestra cómo el Golfo de California siempre ha estado en el centro de tensiones geopolíticas. Controlarlo ha sido un objetivo para algunos. Pero dejando de lado las ambiciones históricas, la clave para entender la situación actual está en el derecho internacional, concretamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o COINTEPLUS. Untetrelos suena imponente. ¿Cómo funciona eso? Lo es, pero no te preocupes, lo explicaremos de forma sencilla. Imagina el Golfo como un pastel gigante o un telos, lo divide en rabanadas dándole una a México, otra a Estados Unidos y dejando un gran pedazo en el medio que pertenece a todos. Ese pedazo del medio son las aguas internacionales que ningún país puede reclamar como propias. Ah, con el ejemplo del pastel ya lo entiendo mejor. Entonces, si aplicamos unitelos al Golfo de California, ¿qué pasa? Pues vemos que su ancho supera el límite para aguas territoriales, que sería como el glaciado del pastel, la parte que le toca a cada país. Eso significa que una parte importante del Golfo, el relleno en nuestro ejemplo, cae bajo jurisdicción internacional. El mapa del artículo del colectivo Pericú lo muestra claramente. O sea que aunque muchos mexicanos sientan que el Golfo de California les pertenece legalmente, no es así de simple. Correcto. Y hay que destacar que México nunca ha reclamado el Golfo como una bahía histórica, bajo las excepciones que permitía la Convención de Ginebra de 1958. Bahía histórica, ¿qué significa eso? Es un término legal que se refiere a bahías que por su historia, uso o características geográficas podrían considerarse como aguas internas de un país, incluso si superan el límite de las aguas territoriales, pero México nunca ha intentado aplicar esa figura al Golfo. Entiendo, hubo debates en los años 60 y 60 sobre la posibilidad de declararlo así, ¿verdad? Incluso un intento del PAN en 1966 de modificar la Constitución para incluir el Golfo, pero no se concretó. Exacto. Hubo mucha discusión en esos años sobre cómo defender la soberanía de México en el Golfo. Algunos expertos y políticos defendían la idea de declararlo bahía histórica, mientras que otros argumentaban que no cumplía con los requisitos legales. Finalmente, la propuesta no prosperó. Es interesante cómo este tema ha generado tanto debate a lo largo de la historia. Y hablando de historia, ¿qué hay del Tratado de la Mesilla de 1854? Algunos expertos mencionan que podría tener alguna relevancia en este asunto. Si algunos argumentan que el artículo 4 de ese tratado que otorga a Estados Unidos un derecho de tránsito por el Golfo de California podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la soberanía mexicana sobre el Golfo. Pero un momento. Un tratado de hace más de 150 años, ¿cómo podría influir en la situación actual? Es una buena pregunta. La lógica es que si el Golfo no fuera territorio mexicano, ¿para qué se necesitaría un tratado para que Estados Unidos navegue por él? Ya veo, tiene cierta lógica, pero imagino que hay otras interpretaciones. Por supuesto, otros expertos consideran que este artículo, que en realidad estaba pensado para la navegación por el río Colorado hoy en día, es obsoleto. El río Colorado ya no desemboca en el Golfo como antes, y la dinámica geopolítica ha cambiado mucho desde 1854. Entonces volvemos al punto de partida. La propiedad del Golfo de California es un asunto complejo con argumentos históricos y legales que se entrelazan. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos un poco más en el tema ambiental? Al final, la protección del Golfo es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde la cooperación internacional se vuelve fundamental. De acuerdo.
Pero antes de profundizar en el tema ambiental, me gustaría volver al documento Unión de las Californias, celcefui.pdf, por un momento. Hay un punto que me llamó la atención, el dilema del nombre Baja California. Así, es un tema interesante que refleja la compleja historia de la península. Exacto. El documento habla de un esfuerzo deliberado y continuo por separar Baja California de la idea de California, como un todo. Y históricamente toda la península se conocía simplemente como California, pero la anexión estadounidense de la parte norte impuso la distinción de Baja. ¿Por qué crees que se ha hecho este esfuerzo? Es una pregunta compleja. Creo que por un lado hay una clara voluntad de reivindicar la identidad propia de Baja California, sus características únicas, su historia particular, pero al mismo tiempo es innegable la influencia de la California estadounidense, especialmente en la zona fronteriza. Sí, la dinámica transfronteriza es muy fuerte, ¿verdad? Intercambio económico, cultural, social. Exactamente. Y eso genera un escenario complejo con identidades que se entrelazan, influencias que se cruzan y una búsqueda constante por definir lo que significa ser baja californiano en un contexto transfronterizo. Quizás este esfuerzo por separar Baja California de California es una manera de afirmar nuestra propia identidad frente a esa influencia. Es un punto interesante. Y hablando de influencias, ¿cómo ha afectado la presencia estadounidense a la percepción que tenemos del Golfo de California? ¿Crees que ha contribuido a la idea de que no nos pertenece del todo? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la historia del Golfo de California está marcada por la presencia de Estados Unidos. Desde las exploraciones de la época colonial hasta las inversiones turísticas actuales, Estados Unidos ha tenido un papel importante en la configuración del Golfo. Y eso seguramente ha influido en cómo lo percibimos, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Sin duda, la historia compartía las tensiones geopolíticas, la dinámica transfronteriza. Todo eso ha contribuido a crear una visión del Golfo de California que va más allá de las fronteras nacionales. Y eso en cierta forma complejiza aún más la cuestión de la propiedad. Complejiza sí, pero también lo hace más fascinante, ¿no? Porque nos obliga a pensar en el Golfo como un espacio compartido con una historia rica y compleja, y un futuro que debemos construir juntos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de construir juntos, la protección del ecosistema del Golfo es un buen ejemplo de eso. El documento EU y México sobre el Golfo de California.pdf nos recuerda la increíble biodiversidad del Golfo y las amenazas que enfrenta. Es cierto, contaminación, sobrepesca, degradación del hábitat. Son problemas que no podemos ignorar. Exactamente. Y para protegerlo eficazmente necesitamos la cooperación internacional. ¿Qué tipo de acuerdos y organizaciones están involucradas en este esfuerzo? Bueno, hay varios. Por ejemplo, la Comisión para la Cooperación Ambiental, creada bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene un programa específico para la protección del Golfo de California. También existen acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos para la gestión de recursos compartidos como el agua del río Colorado. Entiendo. Entonces, más allá de las diferencias sobre la soberanía, hay un reconocimiento de la importancia de trabajar juntos para proteger el Golfo. Así es. Y hay otro factor importante a considerar, la pesca. El Golfo de California es una zona pesquera vital para México. La gestión sostenible de este recurso es crucial para la economía local y la seguridad alimentaria. Claro, pero la pesca también puede ser una fuente de tensiones, ¿verdad? He leído sobre conflictos entre pescadores mexicanos y estadounidenses, acusaciones de pesca ilegal, disputas por cuotas. Sí, son problemas reales que a veces generan roces. La delimitación de las zonas de pesca, el control de las capturas, la lucha contra la pesca ilegal. Todo eso requiere una coordinación constante. Pero al final, la única manera de asegurar la sostenibilidad de la pesca en el Golfo es a través del diálogo y la cooperación. De acuerdo. Entonces hemos visto que la propiedad del Golfo de California es un tema complejo con implicaciones históricas, legales, ambientales y económicas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Creo que la principal conclusión es que si bien la idea de que el Golfo de California es 100% mexicano tiene una fuerte carga emocional y simbólica, la realidad legal y geopolítica es más matizada. Los tratados internacionales, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la existencia de aguas internacionales. Todo eso dibuja un panorama diferente al que muchos mexicanos imaginan. Claro. Y más allá de la cuestión de la propiedad, lo que realmente importa es la protección del ecosistema del Golfo, la gestión sostenible de sus recursos y la cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar los desafíos comunes. Exactamente. Y en ese sentido es importante recordar que el Golfo de California no es solo un espacio marítimo, sino un lugar con una rica historia, una cultura vibrante y comunidades que dependen de él para su sustento. Sí, es un lugar fascinante que va mucho más allá de las disputas legales. Y precisamente hablando de su riqueza y complejidad, ¿qué podemos decir sobre su futuro? ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta el Golfo de California en los próximos años? Bueno, los desafíos son muchos. El cambio climático, por ejemplo, es una amenaza global que tendrá un impacto significativo en el ecosistema del Golfo.
El aumento del nivel del mar, la acidificación del agua, los cambios en los patrones de corrientes. Todo eso afectará la vida marina y las comunidades costeras. Suena preocupante. ¿Qué se puede hacer para mitigar esos impactos? La clave está en la adaptación. Fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras, promover prácticas de pesca sostenible, proteger los hábitats críticos, invertir en investigación científica. Todo eso contribuye a minimizar los impactos del cambio climático. Y además del cambio climático, ¿qué otros desafíos hay? La contaminación sigue siendo un problema grave. Las descargas de aguas residuales, los residuos industriales, la agricultura intensiva, todo eso contamina el agua del Golfo y afecta la vida marina. Y la sobrepesca, ¿verdad? Sí, la sobrepesca es una amenaza constante. La falta de control, la pesca ilegal, la demanda creciente de productos del mar. Todo eso está agotando las poblaciones de peces y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la región. Entonces los desafíos son muchos, pero también hay oportunidades. Por supuesto, el Golfo de California tiene un enorme potencial para el turismo sostenible, la investigación científica, la energía renovable. Es un lugar único con una riqueza natural y cultural inmensa. Exactamente. Y creo que la clave para su futuro está en la colaboración, en la construcción de un futuro compartido donde la protección del medio ambiente, el desarrollo económico sostenible y el bienestar de las comunidades vayan de la mano. Un futuro donde se reconozca la complejidad del Golfo y se trabaje en conjunto para protegerlo y aprovechar sus recursos de manera responsable independientemente de las cuestiones de propiedad. Es una visión esperanzadora. Y con eso nos despedimos de esta inversión profunda en el complejo tema del Golfo de California. Esperamos que este recorrido te haya brindado nuevas perspectivas, información valiosa y sobre todo la motivación para seguir explorando este lugar fascinante. Esa colaboración, esa visión compartida es fundamental para abordar los desafíos que mencionábamos. El cambio climático, por ejemplo, no es algo que México pueda resolver solo, incluso si tuviera el control total del Golfo. Claro, los efectos del cambio climático no respetan fronteras. Exactamente. El aumento del nivel del mar, la acidificación del agua, los cambios en las corrientes marinas, son fenómenos que afectan a toda la región a ambos lados del Golfo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger el Golfo frente a estas amenazas? La clave está en la adaptación y en la cooperación. Fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras tanto en México como en Estados Unidos, promover prácticas de pesca sostenible, crear áreas marinas protegidas que trasciendan las fronteras. Son medidas que requieren un esfuerzo conjunto. Tiene sentido. Pero volviendo al tema de la propiedad, hay un punto en el documento, Unión de las Californias Selfie.pdf, que me dejó pensando. Menciona que México ya no desea reclamar el Golfo de California. Eso es cierto. México ha renunciado a su reclamo. Es una frase que refleja la frustración de algunos sectores ante la complejidad de la situación. Pero no creo que deba interpretarse literalmente. México como país nunca ha renunciado formalmente a su reclamo sobre el Golfo. Ya veo. Lo que ocurre es que la realidad geopolítica y legal impone límites a ese reclamo. Exactamente. Y frente a esos límites hay quienes se preguntan si no sería mejor enfocarse en la cooperación, en la búsqueda de soluciones conjuntas, en construir una visión compartida para el futuro del Golfo. En lugar de aferrarse a una idea de propiedad absoluta, que en la práctica es difícil de sostener, se trata de buscar un modelo de gestión que beneficie a todos los actores involucrados. Es una perspectiva interesante. En lugar de luchar por la propiedad total, trabajar juntos para proteger un espacio que al final nos beneficie a todos. Esa es la idea. Reconocer la complejidad de la situación, dejar de lado las posiciones maximalistas y enfocarse en la búsqueda de soluciones pragmáticas que garanticen la sostenibilidad del Golfo de California para las generaciones futuras. Un enfoque que priorice la colaboración, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades suena como un buen punto de partida para construir ese futuro compartido del que hablamos. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es el mensaje principal que podemos extraer de esta inmersión en el complejo tema del Golfo de California. Más allá de las disputas legales, más allá de las tensiones históricas, lo que realmente importa es encontrar la manera de proteger este tesoro natural que compartimos y de hacerlo juntos. Un mensaje poderoso para cerrar nuestra inmersión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, la geopolítica y la ecología del Golfo de California. Esperamos que te haya dado una nueva perspectiva sobre este lugar tan especial y te haya inspirado a seguir explorando sus complejidades.